¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a una emisión más de Visión Académica. Que es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez y el día de hoy vamos a hablar del tema de moda, del tema de la semana, en el sentido de lo que hace el Departamento del Tesoro después de la confesión de Raúl Flores, en la cual se ligan a personas de Jalisco, de Michoacán, a mexicanos, a algunas empresas, pero particularmente a dos personajes, ¿no? A Rafa Márquez, futbolista, y a Julián Álvarez, que es donde se ha generado mayor revuelo. Y en ese sentido, el día de hoy nos acompaña el doctor Martín Romero Moret, miembro de este sindicato, a quien le agradezco el día de hoy que nos acompañe a Visión Académica, así como también el maestro Alfonso Partida Caballero, que ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones, para que el día de hoy podamos discutir esto que parece grave, ¿no? La gente rápido reaccionó para pues prácticamente hacer culpables a todos los que se han mencionado. En redes sociales ha sido un tema recurrente. Sin embargo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con leyes de extraterritorio por parte de Estados Unidos y que, bueno, desde algunos puntos de vista de algunas columnistas, pues es algo injusto lo que está sucediendo. Entonces, arrancaríamos con una primera impresión, mi estimado doctor. Sí, bueno, en el caso particular de Rafa Márquez, es una persona que los mexicanos admiramos mucho y que lamentamos mucho que el Tesoro de los Estados Unidos lo haya involucrado en esto. No sabemos hasta dónde realmente es culpable o no, simplemente se le menciona como parte de este tipo de transacciones y eso es lo que en lo personal a mí me parece grave, que sin haber sido acusado formalmente y sin haber sido juzgado, ya se le ha destruido su nombre, su prestigio, su honor y su patrimonio. Sí, ese ha sido algo que se ha venido discutiendo y particularmente parece que a veces los testimonios de personas detenidas inmediatamente se hace culpable a la persona. Tú has estudiado mucho este asunto, mi estimado maestro Alfonso, y platicábamos tú y yo antes de comenzar el programa acerca de los puntos claves que debemos de vigilar para que, bueno, pareciera que la gente es culpable y lo que tendría que hacer es buscar mostrar su inocencia, cuando en un debido proceso es al revés, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Efectivamente, este tipo de ilícitos son transnacionales y México suscribe este tipo de acuerdos, como son el acuerdo con Estados Unidos, con la Oficina de Control de Activos de Extranjeros, que son los que vigilan todos los movimientos económicos que tienen los extranjeros en Estados Unidos, los que hacen uso del sistema financiero, de las redes financieras estadounidenses, y en este caso es una oficina bastante draconiana, bastante ilegal, como diríamos aquí, pero no lo es tanto porque lo ilegal es lo que está fuera de la ley, pero en este caso se suscribe la OFAC, la Oficina de Control de Activos, es una oficina de inteligencia financiera que también la tenemos en México. Es la oficina que depende prácticamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que investigan a las personas que contraten o presten ayuda financiera o colaboración a quienes realizan operaciones ilícitas, sospechosas incluso. Y desgraciadamente en México no lo ponemos en práctica y nos enoja que el gobierno de Estados Unidos lo haga. Pero aquí estamos hablando de un gran problema de corrupción que tienen las instituciones y que la PGR y la propia Oficina de Inteligencia Financiera, pues ni cuenta se dieron que estos personajes que queremos mucho, pero que tienen una relación con una persona que está imputada del narcotráfico en este caso, y este tipo de situaciones están sancionadas por la propia ley mexicana a través del Código Penal Federal en su artículo 400 bis, que señala como delito la operación de recursos de procedencia ilícita, y que no es otra cosa que el proceso que hacen a través del cual se encubre los orígenes de fondos generados mediante ejercicios de actividades ilegales, Enrique. Sí. Bueno, en este caso, doctor, yo preguntaría,
Si alguien quiere invertir, porque, digo, tiene dinero, todos sabemos cuántos años lleva Rafa Márquez en el fútbol, digo, ha sido, yo creo, el futbolista mexicano con mayor éxito en el extranjero, digo, por tantos años que duró siendo el central del Barcelona, y sabemos que no ganan poquito. Claro. Él ha podido invertir en algunas fundaciones, de hecho tiene un centro de su fundación donde atiende a niños de escasos recursos en el 15, en este fraccionamiento donde hay mucha gente pobre. Y bueno, pero además, pues como es corta la carrera, pues buscan ellos que su dinero pueda ser invertido. Claro. Tendría entonces que, cuando alguien quiere invertir recursos en una empresa en México, tendría que buscar también que no tenga ninguna investigación en Estados Unidos para luego tener la certeza de poder invertir. Digo, eso, yo me imagino que en México, si tú quieres invertir en un lugar, pues ves a ver tu declaración de impuestos, ¿estás bien con Hacienda? Sí. ¿Tienes alguna investigación en la Procuraduría? Tampoco. O en la Fiscalía, no hay. Entonces quiere decir que es un lugar seguro, puede invertir, porque lo único que puede perder es dinero. Sí. Y aquí lo que está pasando con esa inversión es que está perdiendo prácticamente su imagen, ¿no? Sí, aquí en el caso de Rafa Márquez y de cualquier inversionista, pues cualquier inversionista puede estar expuesto a recibir ese tipo de castigos, porque pues prácticamente es imposible rastrear el origen de cualquier capital. O sea, para cualquier inversionista va a ser imposible rastrear el origen del dinero de sus socios. Entonces, pues es una situación tremenda de vulnerabilidad a la que se enfrenta cualquier capitalista, cualquier empresario. Y bueno, pues Rafa Márquez, si ha estado dedicado a su vida profesional como futbolista, mucho menos tiene el tiempo y la posibilidad de hacer ese tipo de rastreo. Además, yo no soy un experto en temas jurídicos o legales, pero lo que nos dicen las noticias es de que Rafa Márquez no ha sido acusado formalmente y ha sido condenado y ya ha sido castigado. Sus patrocinadores se han retirado, sus cuentas están congeladas, ya nadie quiere hacer negocios con él. Entonces, sin haber sido siquiera acusado formalmente, sus organizaciones de beneficencia han sido cerradas y con eso están siendo dañadas pues las personas vulnerables que recibían ese tipo de ayudas. Entonces a mí me parece que es sumamente grave y que debería de revisarse ese tipo de leyes que tiene Estados Unidos, y si México ha firmado algún tipo de contratos también debería de revisarse. En todo caso, sin ser yo abogado ni experto en eso, en este tipo de procesos debería el mexicano, el ciudadano mexicano, ser acompañado de un asesor, y debería de existir una especie de defensoría, o sea, la Procuraduría de Justicia de la Nación debería de ser consultada, en este caso del Departamento del Tesoro, debería ser consultada y decirle a la Procuraduría: oye, tenemos este caso y yo te voy a dar evidencias suficientes para que tú estés de acuerdo. Estamos hablando del imperio, doctor. Estamos hablando del imperio que llega y ellos ejercen acción legal. Los imperios también tienen que someterse a las leyes internacionales. Estoy de acuerdo. Entonces, pero para eso se necesitan gobernantes y estadistas que hagan respetar esos derechos, porque la primera función de un Estado es respetar los derechos de sus ciudadanos. Y defender su territorio. Y defender eso no está pasando. Así. Porque además le tienen miedo. Yo digo, el asunto está bien, que se cuide, que no exista dinero del narco en campañas políticas, en empresas, que no se haga. Pero yo te escuchaba, Alfonso, en la semana, en alguna entrevista que tuviste, acerca de cuántos bienes se le han incautado a uno de los más ricos del mundo, que acaba de ser extraditado a Estados Unidos. Así es. En Colombia estuvimos presentes para hacer el análisis de cómo atacaron al narcotráfico con el apoyo, desgraciadamente, nos guste o no, de Estados Unidos, porque a final de cuentas Estados Unidos es el receptor de toda esta droga y de toda esta ilicitud o esta economía fraudulenta. El 50% de las drogas del mundo
se consumen en Estados Unidos. Pero no solo es eso, es la evasión fiscal, es el terrorismo, es la corrupción, la piratería, el robo de combustible, que en lo general estamos hablando de cerca de 500,000 millones de pesos, lo que se filtra a través de estas redes financieras y que en México existe el 99% de impunidad. Son los estadounidenses y los brasileños, con el caso Odebrecht, que están haciendo las investigaciones. ¿Por qué hacen las investigaciones? Pues porque vienen por el dinero. Es una economía de esta naturaleza que dicen: mátense, produzcan toda la droga que quieran, pero yo los voy a tener detectados para posteriormente ir por esos recursos, como lo hicieron con el cártel de Medellín o el cártel de Cali, en el cual se trajeron los estadounidenses más de 26,000 millones de dólares y a final de cuentas les dejan una mortandad en este caso. El problema es que el derecho queda chiquito con el embate financiero, y esto el maestro lo conoce más que yo en este caso, y este tipo de derechos, porque hay dos derechos en México. Uno, que es el derecho, como lo conocemos actualmente, el derecho penal adversarial, el derecho penal que le respeta el derecho a todos los ciudadanos. Pero hay otro derecho, el derecho de excepción, en el cual está la ley contra la delincuencia organizada y con simples sospechas. El problema, nosotros decimos, es que los estadounidenses vienen con nosotros, pero en México tenemos eso mismo y no lo estamos haciendo. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos con este análisis que haces. Yo espero que ahorita empecemos a aterrizar algunas cosas de propuestas de cómo debemos defender nuestro territorio. Vamos a una pausa y regresamos a Visión Académica. Regresamos a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recuerda seguirnos en redes sociales, en @académicavisión, y así como en mi cuenta personal, @enriqueb01. Bueno, estamos platicando acerca de que tiene que ver con un tema de soberanía, ¿no? Con la defensa del Estado. O sea, este asunto de las leyes extraterritoriales que ha tenido Estados Unidos, como lo hizo con Colombia, como lo ha venido haciendo con todos los países, digo, hasta instaurar las dictaduras en cada uno de los países de América Latina, ¿no? Y tener controles. Pero ya se acabó la Guerra Fría. Ahora es una guerra económica, ¿no? Es un asunto de dinero. Ellos instauraron el prohibicionismo del tema de las drogas en toda América Latina, en el mundo prácticamente. Ellos son los que lo hacen. Y sin embargo, ellos ya permitieron, ya tienen legal la marihuana en muchos lugares, pero siguen persiguiendo el tema de otras drogas, particularmente el dinero, en América Latina, y aquí en este asunto es deteniendo a personas en México con ayuda de agentes de la DEA. Esto no está bien. La cuestión es que ahora cambian las cosas y tenemos los tratados internacionales. Esto está en la ONU. Esto está en el Tratado contra la Delincuencia Organizada y el Tratado contra la Corrupción. Entonces, México se suscribe a estos, y no solamente México, 180 países están suscritos y son de cooperación internacional para poder luchar contra este crimen económico. Y el crimen económico es transnacional, ese es el gran problema. Desgraciadamente o afortunadamente está establecido en el artículo 1 constitucional, que dice que los derechos humanos deberán de respetarse, excepto cuando la propia Constitución lo determine, o los tratados internacionales. Como si fuera un caso de guerra. Como si fuera un caso de excepción. Porque este tipo de derecho penal, así se le llama, el derecho de guerra, y trae aparejado un derecho de eliminación prácticamente, porque están peleando contra los enemigos del Estado, terroristas, narcotraficantes, fraudeadores, son los que limitan al propio Estado. Eso está bien. Eso está bien. El problema es que es una declaración de un delincuente, haces culpable a una lista de 20 o 30 personas. El problema es que trae aparejado una restricción de derechos humanos, tiene como característica este derecho la reversión de la carga de la prueba. O sea, cuando hay una sospecha, es el caso distinto a que en el nuevo sistema penal acusatorio debe de ser la prueba técnica.
la prueba lícita. Aquí se permite hasta la prueba ilícita, como lo es la intervención de comunicaciones, como lo es el pago de recompensas, el pago o hacer acuerdos con los detenidos. Tú ponme otros días más que es el caso que está sucediendo. Quien está señalando tanto a Márquez como al propio Julián Álvarez es el Raúl Flores, que dice que tuvo relaciones económicas con ellos. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado, porque este delito, que es mexicano, que está en México, establece que a quien tenga relaciones, a quien esconda, a quien pague, ojo, contadores, a quien defienda, incluso los abogados tienen que pedir permiso para poder hacer el cobro, porque esta es una de las características que OPAC tiene con sus sanciones, es quitarle prácticamente la visa, y si le quitas la visa, pues no puedes defenderte directamente. Puede ser juzgado sin estar. Puede ser juzgado sin estar. Es el caso del habeas corpus, que no tiene la mayor trascendencia en este caso, porque te pueden juzgar y te pueden sancionar sin que tú estés presente. Ya tuvimos un caso, o que se conoció, porque casi la mayoría son 10.500 casos que tiene OPAC en todo Latinoamérica señalados, en los cuales hay más de 5,000 mexicanos. Y el mayor número de empresas señaladas en el país son en Jalisco. Así es. Pero además ni siquiera pueden defenderse, porque no vas a encontrar un abogado defensor que quiera hacer negocios contigo, porque porque la ley sanciona a cualquier institución o empresa que haga negocios contigo. Entonces, un abogado tiene que entrar en negocios contigo para defenderte, y nadie va a querer defenderte. O sea, es una situación de completa vulnerabilidad para este tipo de personas. ¿Qué fue juzgado? Tiene su lógica, Sí, porque el narcotráfico que te Carlos, está porque bien, el crimen organizado, ¿cómo se maneja? A través de redes. Pero, ¿qué sucede en México? En México, vean lo que está sucediendo con Odebrecht. Se han castigado en Latinoamérica más de 20 personas por esta empresa. Y señalados presidentes de los países. Y señalados presidentes como el de Guatemala, como Ollanta Humala, como Lula da Silva, como el director del Banco de Brasil, etcétera. Y son prácticamente sancionados, excepto en México, porque aquí se les aplica el derecho procesal del nuevo sistema penal, cuando pudiera hacerlo con la ley contra la delincuencia organizada. ¿Qué fue lo que sucedió con el gobernador de Veracruz? Que solamente le pudieron demostrar en la primera audiencia 38 millones de pesos. O sea, es el Estado quien les debe a los delincuentes que se manejan en redes. Les tienes que demostrar. Yo creo que no. Yo creo que en el caso del gobernador de Veracruz se le debió de haber hecho la requisa de todos sus bienes y que él demostrara la licitud. Esta oficina no se le aplica a los mexicanos cualquiera. Se le aplica a los que tienen relaciones con la defraudación fiscal, como ya dijimos, con el terrorismo, con el narcotráfico, etcétera. Pero ¿será suficiente un señalamiento? Digo, eso es lo que estábamos... No, pero este señalamiento... Se parece una ley injusta a mí en ese sentido, porque sí es un derecho feroz, al que trafique, todo lo que tú dijiste hace rato, de que hiciera con estas empresas, claro que debe ser castigado. Claro. Pero no a partir de una declaración que está en todos los medios y que él lo hicieron culpable. Yo siempre he creído en el debido proceso. Claro. En la posibilidad de demostrar tu inocencia. Todos tenemos esa potestad de tener el debido proceso, el respeto a la legalidad, a tus derechos humanos, etcétera. Pero en este caso, la propia experiencia de lo que son los delincuentes organizados, que son más potentes que el Estado, porque tenemos economías mucho más fuertes y ganancias mucho más amplias que lo que tienen las empresas normales. El robo de combustible es la tercera economía en México, más que la venta de petróleo, por ejemplo. O sea, increíblemente, y resulta que hay una serie de corruptelas y corrupción ahí que se está... el narcotráfico es la segunda economía en México, por ejemplo.
Entonces, todo esto, ¿cómo queda? ¿Dónde está este recurso? Pues lo están haciendo a través de lavadores, a través del sistema financiero, a través de la compra, a través de sembrar aguacate en toda la parte del Pacífico, que son más de 50 mil millones de dólares lo que se tiene invertidos ahí y que nadie les pide absolutamente una sola situación de investigación para ver de dónde provienen estos dineros calientes. Desgraciadamente así estamos. ¿Cómo les dijiste? Son dineros calientes, así se le dio por nombrar en Colombia, cuando los dineros del narcotráfico se metían al sistema electoral. Y el anterior presidente, hace dos periodos, al presidente lo pillaron prácticamente con dineros calientes y casi le cuesta el cargo, ¿no? Ya vimos lo que pasó, ¿no? Con medios de comunicación, en programas de televisión. O sea, ha habido un linchamiento generalizado. Pareciera que tiene la razón Estados Unidos en automático. ¿Qué sigue? Porque hay algunas versiones que hablan de que es un juicio civil lo que le están siguiendo en Estados Unidos. Ni siquiera es penal. Es mixto. Aunque debe ser, yo creo que son las dos. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Defenderse ya? ¿Pueden hacer alguna acción en México? ¿Hay forma de que, o sea, tiene que contribuir la Procuraduría General de la República para esclarecer el asunto? O sea, ¿ya claro, tiene indiciados a los señalados y va a haber una averiguación? ¿Qué sigue en este caso? Bueno, lo que sigue en este caso es que tengan la defensa, ¿no? Porque no es un caso administrativo nada más. Puede ir hasta 30 años de sanción carcelaria y se pagan en prisiones de alta seguridad, no en las prisiones normales. Eso es por un lado. Se les puede castigar hasta con 30 millones de dólares. A estas personas. Ya de entrada tienen que pagar casi $1 millón de dólares por esta circunstancia. Recordemos el caso de Carlos Lomelí, el empresario jalisciense. Él estuvo señalado, estuvo imputado en este caso y le costó más de 4 millones de pesos salir después de 3, 4, 5 años. O sea, desgraciadamente, en algunos casos es la muerte económica de quien es señalado por esta ruda oficina financiera del Tesoro de Estados Unidos. ¿Podemos seguir la huella del dinero, mi estimado doctor? No, claro, los gobiernos tienen muchas posibilidades para hacerlo, existen muchos recursos. Cuando no lo hacen es porque pues hay alguna intencionalidad. O sea, por ejemplo, si nos vamos a niveles internacionales, ¿por qué proceden sanciones contra China, contra Rusia, contra Irán? ¿Por qué? Porque Estados Unidos controla el sistema monetario y financiero y te pueden obstaculizar todo tipo de compras, flujos financieros, cuentas bancarias, te las pueden congelar, pues las claves de las cuentas bancarias, los ABAs, todos ellos tienen control sobre eso y con acuerdos entre países pueden comunicarse información y tener una adecuada supervisión. Pero también paralelamente el sistema tiene y fomenta paraísos fiscales. Y entonces esos paraísos fiscales, pues, o sea, por un lado los estados se muestran muy exigentes, pero por el otro lado también ellos crean sus propios mecanismos para facilitar la evasión fiscal, para facilitar que los dineros de la economía canalla y de todos esos ambientes de piratería, de trata de personas, de tráfico de personas, sí, de venta de armas, todos esos, esa economía, toda esa economía que es muy poderosa a nivel mundial, que está globalizada también, tienen esas vías y existen expertos financieros dentro del mismo sistema oficial encargados explícitamente de estar limpiando ese dinero. ¿Cuál es la diferencia entre lavado de dinero y narcotráfico? Muy breve porque tenemos que... Bueno, el lavado de dinero es el proceso
por medio del cual se encubren los orígenes de fondos. No, el narcotráfico es la venta, adquisición, compra, distribución, etcétera. Una vez que haces esto, así es, entonces ese dinero tiene que ser depositado de alguna forma o puesto a trabajar en el sistema financiero mexicano, en empresas o como le hacía Pablo Escobar, ¿no? Que construía escuelas porque tenía el dinero de sobra y no podía ya meterlo al sistema financiero porque estaba vigilado. Entonces hizo 10,000 casas, por ejemplo, en uno de los barrios, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ese tema va para largo, ¿no? Vamos a ver qué va sucediendo. Digo, no es cualquier asunto, no se está señalando cualquier persona. Lo decimos, Rafa Márquez, no es de Guadalajara, pero lo queremos como si fuera de Guadalajara, el mejor jugador de fútbol. Del mejor equipo del mundo. Eso no estoy tan de acuerdo contigo. Pero bueno, hay que seguirle la huella también a este proceso porque debemos enterarnos mejor, más y mejor, de cómo enfrentar y cómo entender este tipo de procedimientos. Y a usted que nos sigue en Visión Académica, muchas gracias por acompañarnos. Maestro Alfonso, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Otra vez, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo soy Enrique Velázquez, nos vemos en la próxima Visión Académica.